ahí. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos encontramos en la tarde de hoy en la residencia de la familia pastoral Santos y nos encontramos con su esposo, el pastor Santos, su señora, y estamos aquí para entrevistarlos. Ellos nos van a dar una pequeña reseña de su trayectoria pastoral, de sus viajes misioneros y cómo Dios ha obrado en su vida, las cosas que Dios ha hecho en sus viajes misioneros, en fin, grandes cosas y misterios que Dios ha puesto en sus manos, grandes cosas que ellos han hecho. Sin más preámbulo, lo dejamos con la señora Santos. Dios le bendiga, gloria al Señor. Estoy muy contenta por esta visita, por esta entrevista muy hermosa. Para el año 1960, para el mes de abril, conocimos al Señor en una iglesia pequeña en la ciudad de Nueva York. Y ahí comenzamos a servir al Señor. Y Dios empezó a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, sanando enfermedades, abriendo caminos. Para el año 74, el Señor nos habló que teníamos una salida misionera para el estado de San Luis, Missouri. Agarramos para allá en la Greyhound, él, mi esposo y una hermana que el Señor nos iluminó que fuera con nosotros. Y llegamos a la ciudad de San Luis, Missouri 2 días y llegamos a las 2 de la mañana, no teníamos dónde hospedarnos, pero mirando hacia una calle recta vimos una luz encendida que decía YMCA y llegamos hasta allí, nos hospedamos allí. Al otro día salimos a las 6 de la mañana a estar predicando por la calle de San Luis, Missouri. Mientras íbamos repartiendo tratados y hablando de la palabra del Señor, mi esposo y yo, vimos un hombre recostado sobre un poste de luz. Y le dije a mi esposo, vamos al otro lado que este hombre tiene necesidad. Cuando llegamos a donde la persona, le saludamos, nos identificamos y dijo, empezó a llorar y dijo, yo estoy aquí porque estoy planificando un suicidio. Aleluya. Y ahí le presentamos a Cristo y él aceptó a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Seguimos caminando por todas las calles de San Luis, Missouri, hasta que llegamos a la Greyhound Depot. Entonces ahí había unas hermanitas de caridad. Empezamos a hablarle de Cristo y él nos rechazaba la palabra, pero nosotros seguimos insistiendo hasta que por último pues tuvieron que escucharnos. Por ahí seguimos caminando, repartiendo tratados por la ciudad de San Luis, Missouri. Encontramos a otro hombre solitario, era mexicano, apartado del Señor, y le hablamos de Cristo y él se reconcilió. Perdón. De ahí seguimos caminando, haciendo la voluntad del Señor, y entonces el Señor nos indicó que pasáramos a Chicago. Llegamos a la ciudad de Chicago y ahí comenzó el Señor a hacer cosas grandes y maravillosas. Encontramos una señora y mi esposo le dijo, Dios le bendiga, y le fue a dar un tratado y ella dijo a mi esposo, oh, usted también es de eso como mi esposo. Y mi esposo dijo, ¿cómo de eso? Dijo, pentecostal. Y entonces mi esposo dijo, sí, somos pentecostales con orgullo. Entonces dijo, ¿quieren ir a mi casa? Mi esposo ahorita está solo, yo voy para el supermercado, pero esta es la dirección, si quieren vayan. Fuimos, salimos para allá y todavía el hombre no nos había visto, se llama Pablo, y mi esposo dijo de abajo, Pablo, hermano Pablo, Dios le bendiga. Y él dijo de allá adentro, entre que son enviados de Dios. Amén. Quiere decir esto, que el Señor estaba en ese asunto. Siempre y cuando ustedes hablaron con la esposa de este varón, ella no era cristiana, pero el Señor permitió que ustedes fueran en ese hogar porque había propósito. Ella era espiritista. Amén. Y ella pues rechazaba. Y llegamos a la casa y entramos, nos saludamos, empezamos a conversar de las grandezas y maravillas que Dios ha hecho por nuestras vidas y con nuestro ministerio. Entonces llegó ella, es muy amable, se exportó, nos hizo almuerzo y por ahí tenemos la foto, ella aceptó al Señor. Dios. Ahí seguimos caminando por Chicago. Entonces él dijo, bueno, Pablo dijo, acompáñenos a nuestra congregación. Fuimos, no teníamos dónde hospedarnos y nos llevó a la casa del pastor que tenía 16 hijos. Y nos hospedamos en la iglesia. Él le puso un cuarto que había atrás, puso una cortina para dividir entre nosotros y la hermana que andaba con nosotros, y ahí dormimos. Y maravilloso, hermano, cuando llegamos a esa iglesia, el día antes el copastor había dividido la iglesia. Y estaban pasando por unos momentos bien difíciles esa congregación, y había allí un niño que nació sin la última piel. Estaba como en carne viva. Hermano, y mi esposo y yo pusimos las manos, nos ungimos con aceite,
Y eso fue maravilloso y Dios se glorificó y le dijo al que dividió la iglesia que era necesario que regresara a él con las ovejas, porque la mano de Dios iba a ir sobre él. Y él obedeció y regresó, ¿verdad? Con todo lo que se había llevado. Tuvimos 12 días en ese viaje misionero. Cuando llegamos a New York, para mirar para atrás, hubo una india misionera que estaba visitando la iglesia y nos dijo a nosotros, a mi esposo y a mí, cuando regresen no se van a ir a sentar, van a levantar obras para mí, dijo el Señor. Y en ese momento ya el Señor empezaba a hablarles a ustedes de los caminos que iban a seguir, iban a levantar obras, pero Dios siempre anduvo con ustedes. En todo tiempo. Y Dios los llevaba a los hogares y a las personas donde había necesidad. Exactamente. Hubo un matrimonio de las visitas que hicimos allá en Chicago, un matrimonio que estaba al borde del divorcio, ya habían puesto los papeles de divorcio. Y cuando llegamos a la casa, empezamos a hablar del Señor, de las grandezas del Padre Dios y de las maravillas que Él puede hacer en medio del conflicto matrimonial, en medio de cualquier sea el problema en un hogar. Dios está ahí para resolver el problema. Hermano, y quiero decirle que empezamos a hablar con la pareja y se reconciliaron. Aleluya. Bueno, fue un viaje glorioso. Llegamos para atrás, para Nueva York, y le dijimos al pastor, hemos llegado, pero el Señor nos dijo que cuando llegáramos aquí, que no íbamos a sentarnos y vamos a empezar a trabajar. Me dijo, bueno, hay un campo que está fértil. Ese campo lo que hay es prostitución, drogadicción, alcoholismo. Si ustedes están dispuestos y Dios los llamó, ahí cojan camino. Y así lo hicimos y empezamos ese campo en Brooklyn, New York. Una ciudad difícil. Empezamos con niños de los vecinos, y a donde nos reunimos para empezar a dar la escuelita dominical. En esa casa los muchachos estaban en vicio, en drogadicción, y ahí en esa casa, a esa edad, pequeñitos, ya estaban caminando hacia el vicio. Los hermanitos mayores. Hermanos mayores de estos jovencitos estaban, pero por ahí estaba entrando Dios con ustedes, por estos niños. Y quiero decirle que mientras dábamos la clase dominical a los niños, ellos fumando marihuana y salimos todos hirviendo a hierbas de marihuana. Pero seguimos así. Y empezaron a llegar los padres de los niños a venir a la escuela dominical, y de ahí el pastor tenía el basement abajo desocupado y nos dijo que nos fuéramos allá. Y siguió la obra creciendo y creciendo y creciendo, y hasta que se levantó el campo como Asamblea de Dios. Hoy en día cuenta con 2 templos. Ese ministerio que ustedes comenzamos. Qué lindo es el Señor. De ahí, cuando más cómodos estábamos, el Señor dice, para California que van. Yo no me llevé nada, yo dejé todo. Me llevé ropa, nosotros todo lo dejamos atrás, porque el costo era tan grande de que el Señor nos enviara para esos lugares. Y llegamos, yo me fui primero adelante, mi esposo es lo que arreglaba su cosa de trabajo y todo, y empezamos a caminar por las calles de California. Y saben allá que allá prevalecen mucho como hispanos, los mexicanos, que son bien guadalupanos. Allá nos tiraban los tratados en la cara. Me encontré con un hombre que dijo, stop talking about Jesus, because I'm going to kill you, you don't stop talking like that. Y yo dije, yo no te voy a denunciar delante de Dios, te va a denunciar la palabra que habéis oído en este día. Y seguimos trabajando, hermano, y buscando las almas, y empezaron a llegar las almas. Estábamos en un garaje reunidos, de ahí se llenó, se había más de 40, y ahí nos fuimos a rentar un lugar que, por cierto, tuvimos una bendición. El pastor había dejado los mobiliarios y todo, y nos lo regaló. Nos regaló un mes de renta, ¿verdad? Un mes de renta, y empezó a crecer la obra, y llegó a casi 200 miembros esa obra, para la gloria de Dios. Se llama la Nueva Jerusalén, a Príncipe de Paz, Iglesia Príncipe de Paz. Y ahí el Señor nos llevó a otra dimensión, a otra ciudad, a levantar otro campo que se llama Fuente de Amor. Fuente de Amor empezamos 5, pagando
casi $800, y de los 5 trabajaban 3 y 2 no, y entre las 2 era yo una que no trabajaba. Y el Señor empezó a suplir. Eso es lo importante, porque ustedes le servían al Dios que es el dueño del oro y la plata. Eso es así. Que suple todas las cosas y necesidades. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, todo llega por... Y esa promesa se cumplió en nosotros. Amén. Se levantó Fuente de Amor, otra vez levantaron otro campo más, que se llama la Nueva Jerusalén. Ahí empezamos 7. Y eso fue en el mismo estado. En el mismo estado de California. En el mismo estado de California. 7. Y Dios nos bendijo tan grandemente que en esa obra el dueño del edificio era un ministro episcopal, que era quiropráctico. Y un día entró al local a buscarle el pago, que eran $700. $800. Y vio a mi esposo con un martillito y unos clavitos y una maderita vieja haciendo un púlpito. Y le dijo el doctor a mi esposo, le preguntó, ¿y dónde están las sillas? Mi esposo dijo, no tenemos sillas. ¿Por qué no tenemos dinero? Mi esposo ya le había entregado el cheque, lo tenía aquí en el bolsillo. Y mi esposo dijo en la mente, si Dios tocara a este hombre, me regresara el cheque para comprar sillas y lo que nos hace falta. Esa fe puesta en práctica. Entonces vino él y dijo, pues mira, toma, te regreso el cheque para que compres la silla y lo que te haga falta. Amén. Y fue una bendición, y esta obra creció sobre 100. En otras palabras, que cuando Dios promete, cumple, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Siempre y cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, el llamado, y estemos dispuestos a obedecer, Dios nos bendice. Y de ahí seguimos caminando, fuimos a Puerto Rico, también allá se levantó un campo, también para gloria de Dios. Y ahí también el Señor nos mandó a Coahuila, México. Wow, ya están saliendo fuera del territorio americano. Y cuando llegamos allá a Coahuila, México, hermano, eso es como una frontera. Había llovido, olvídate, y ayer el lodo allá es bien como barro. Sí, barro. Y tuvimos que dejar el carro a parte de afuera de la calle, porque las llantas se estoquearon en el lodo. Y tuvimos que yo subirme la falda y caminar por ese lodo para hablarle a un alma. Porque hace Dios. Pero el bonito, la voluntad suya de obedecer al Señor, no importa el clima, no importa la circunstancia donde Dios los enviaba, ustedes llegaban con esa palabra. Fuimos también a Sacramento, también a hacer una obra del Señor, y fuimos a diferentes lugares, hemos ido llevando la palabra del Señor, y en cada lugar Dios se ha glorificado. Entonces de ahí hay veces que el Señor orando nos enviaba a lugares donde había necesidades matrimoniales, necesidades de alimentos, y levantamos un programa de alimentos, pero grande. Tijuana. Mi esposo llevaba alimento a Tijuana. Desde California iba a Tijuana. Wow. Y a Y a Mexicali. Mexicali también. Wow. Se quedaban 2 o 3 días por allá. Y así sucesivamente Dios ha hecho grandes cosas, y ahorita no estamos pastoreando, pero siempre con la visión. Porque como decimos mi esposo y yo, Caleb tenía 40 años cuando le ofrecieron la herencia, pasaron 45, a los 85 años, Dios, la misma fuerza que tenía cuando tenía 40, son las mismas que tengo 85. Le digo a Dios, dame ese monte. Y Dios le dio ese monte. Y nosotros estamos pidiendo un monte aquí. Amén. No sé dónde estará ese monte, pero estamos pidiendo un monte. Porque hasta aquí, mi esposo tiene 84 años y tiene agilidad, tiene fuerza, tiene su mente clara, y para gloria de Dios yo también. Y cualquier momento que se abra una puerta estamos dispuestos a echarle mano, porque yo quiero morir con las manos puestas en el arado. Eso es. ¿Alguna anécdota que usted quiera Quiero añadir algo, aportar? y es que cuando fuimos a la ciudad de Mexicali, pasamos a San Luis, una frontera, San Luis Potosí. Entonces allí habían unas amistades
y nos unimos a hacer el trabajo personal. Encontramos un templo que estaba vacío, que el pastor se había ido de ahí porque no tenía la grey, se había desparramado, y nos dieron ese templo. Y ahí comenzamos, hicimos un culto un domingo, que en ese templo se metieron como 400 personas. Wow, primer día. El primer día. Gloria de Dios. Y entonces, como nosotros ya estábamos trabajando como pastores, dejamos a uno ahí encargado en ese lugar, en ese templo, y preguntamos y siguieron, la persona que dejamos siguieron trabajando, y hoy día se quedó un templo allí que está lleno de personas, de hermanos. Y el otro fue en Mexicali, donde también dejamos una casa pastoral. Para todo, Porque caminaban por ahí. todo el que caminara y no tuviera lugar fuera de esa casa, y allí siguiera trabajando la obra de Dios. Ahora queremos hacerle una pregunta. ¿Cómo es la vida cotidiana de la esposa de un pastor? ¿Se sufre? Se sufre porque hay ocasiones que el pastor tiene que ser más para la iglesia que para la esposa. Cuéntenos alguna anécdota que usted tenga. Bueno, en cierta ocasión, era en la 1 de la mañana, y sonó el teléfono, y le dijo, mi esposa ya está para dar a luz, y quiero que nos lleve al hospital. Bueno, mi esposo me dijo, levántate, para que vayas conmigo. Y fuimos. Y cuando llegamos al hospital, pues nos metieron para adentro, creían que yo era la abuelita del niño que iban a hacer. Qué lindo. Come on, grandma, I want you over here too. Yo dije, pero yo no soy la más buena de este niño, ¿qué van a hacer? Y ahí estuve en el parto, y bueno, que me llamaron la abuelita. Y así, hermano, sucesivamente, a veces teníamos que levantar. Una vez se desapareció un hermano de la iglesia, y la familia estaban desesperadas, y era por la noche cuando terminábamos del culto que mi esposo iba diciendo, ay Dios mío, voy a llegar a un bañito y para la cama que voy derecha. Y la cama fue que sonó el teléfono. Pastor, mi hermano está desaparecido y no sabemos dónde anda, y salimos a buscar con la familia. A las 11 de la noche salimos, y había lluvia, caminando por toda esa calle de Los Ángeles buscando a ese muchacho. Fuimos al cuartel, no había nada, noticias de él. Y buscando el muchacho, llegamos a la casa a las 6 de la mañana. En una lluvia. Bajo una lluvia. Cuando estamos acostándonos para descansar, suena el teléfono. Pastor, encontré a mi hermano, fue que la inmigración se lo llevó. Pero que es un gozo, es una alegría. Para mí, yo le digo al Señor, el hacer tu voluntad me agrada. El hacer tu voluntad es mi deleite, el hacer tu voluntad es mi gozo, mi alegría. Yo digo más, es mi antídoto. Porque es una alegría en el alma, en mi espíritu, en mi interior. Porque no hay cosa más hermosa, se sufre, porque se sufre. Pero se goza. Pero es más el gozo que el sufrir. Aunque pasé una experiencia que creo que di el testimonio en la iglesia. Yo una pequeña reseña, hoy Sí, puede ampliarlo un poquito más. Bueno, pues mi esposo, mientras estaba predicando, había una hermana que decía, ay pastor, cállate ya. Yo estoy cansada, tengo sueño. Cállate ya. Y era la primera que le daba el abrazo a mi esposo y el beso. Y eso me empezó a trabajar en mi corazón. Pero ¿cómo es posible? Y yo dije un día, me sentí tan mal ver la actitud de ella, de es ser esposa de pastor, esto es ministerio, pues no lo quiero. No lo quiero, Señor. Y se me olvidó que yo dije eso. Como a los 2 meses o 3 me voy a levantar a cambiar de posición en la cama, eran como las 6 de la mañana, y no podía. Estaba hinchada, pero de arriba abajo, y bolsas de sangre aquí en mis pómulos. Y cuando él me vio que yo dije, me dijo, hay que llevarte para el hospital ahora mismo. Y cuando me vio el doctor, dijo, hay que hospitalizarte.
Hermana, me hicieron cuantas clases de cultivo de sangre, todo salía negativo. Todos los exámenes eran negativos. Y el doctor me dijo, no te puedo tener aquí porque tú no tienes un diagnóstico, tengo que mandarte para la casa a ver qué pasa. Y me mandó para la casa y tuve 2 meses en cama. Pero vino un matrimonio, pastores de Camden, New Jersey, que fueron de vacaciones y se hospedaron en casa de mi hija. Y el día antes que ella empezó a preparar su valija y sus cosas para regresar a su casa, le dijo el Espíritu Santo, no salga hasta que no lleve el mensaje que te va a dar para mi sierva Elizabeth Santos, porque Dios es bien específico. Y iba a decir esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y llegó la hermana Elisa Soto. Y cuando empieza el Señor, ella a hablarme de eso, del mensaje. Por cuanto tú dijiste que si esto era ministerio, por cuanto tú dijiste que esto era ser esposa de pastor, enfermedad de muerte. Pero si te humillas, en mi presencia te levantaré. Cuando el Señor me dijo así, hermana, yo hubiera querido que se pusiera un agujero en el piso para meterme por ahí para abajo, porque por la voz de Dios, cuando Dios habla, la voz de trueno de Dios, no hay que la soporte. Y entonces yo me humillé, le pedí perdón al Señor, y el Señor me sanó, gracias al Señor hasta hoy. Pero yo quiero decir que Dios no se olvida. Nosotros nos olvidamos de lo que hablamos, pero Él nunca se olvida. Y le doy gracias al Señor, porque esta fue una lección para mí, que ahora yo oiga lo que oiga, vea lo que vea, pase lo que pase, sí, pero. Tremendo. Hermanos que nos escuchan, esa es una enseñanza de cómo Dios ama, pero también castiga. Si no estamos obedeciendo en su presencia, tenemos consecuencias. Queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado, hasta una futura ocasión, que volvamos a estar en otro hogar, entrevistando a otros pastores, o quizás sea usted. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.